a bien hacer. Pastor, ¿es bíblico el yo decreto? No es bíblico para ningún ser humano, y más de la forma que se usa hoy. Casi la mayoría de las oraciones de los creyentes que escucho están con que decreto o declaro, decreto o declaro. Si nos vamos al génesis de la palabra decreto, a su origen, decreto es una ley. En nuestros tiempos es una ley que es introducida por algunos de los legisladores en estos países republicanos y se somete a discusión en los congresos de las repúblicas para, si tiene mayoría, pues es aprobado, o si no tiene la mayoría, pues no es aprobado. Entonces ya el decreto aprobado se convierte en ley. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, los que tenían la autoridad para emitir decretos eran los reyes, o al que el rey autorizara. ¿Recuerdan al rey Asuero con su lugarteniente o el segundo a bordo en el reinado de Asuero, que era Amán? Amán hizo un decreto y el rey le prestó su anillo y lo selló. Y eso se convirtió en ley. Entonces los reyes sí tenían esa autorización para emitir decretos. Ningún creyente bíblico jamás hizo una oración diciendo que él decretaba. Hoy sí es una cuestión muy común, pero que no es correcta. La Biblia dice: vosotros pedís y no recibís porque pedís mal. Eso es en cuanto estamos pidiendo, porque ni sabemos cómo pedimos. Y agregándole el yo decreto, ya esto ni siquiera se vuelve una petición, sino que se vuelve un mandato. Nosotros creemos estar dándole órdenes a Dios cuando decimos yo decreto. Imagínense la trascendencia de esta palabra. Entonces nosotros damos la ley y Dios tiene que obedecer. Nosotros somos los que ordenamos y Dios tiene que ser el que obedece. Porque cuando decimos decreto que estos riñones se hagan nuevos, ¿quién los va a hacer nuevos? ¿Mi palabra, el decreto o Dios? Y si estamos orando a Dios en el nombre de Jesús, prácticamente le estamos ordenando a Dios que haga lo que nosotros queremos. Y por eso no recibimos nada. Porque cuando decimos yo decreto, hemos perdido la humildad, la humillación delante de Dios. Y ni siquiera es decir que tengo autoridad, porque cuando decimos que tenemos autoridad es para pedirle a Dios en el nombre de Jesús, y Dios y Jesús lo hace. Agarre un endemoniado y dígale yo decreto que este demonio se va, y no lo haga en el nombre de Jesús. Mejor váyase cuidando, porque ese endemoniado le puede pegar una paliza de Padre del Señor nuestro. Hay que tener mucho cuidado. La oración eficaz, Jesús nos la mostró en el Padre Nuestro. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. Padre, yo quiero esto, pero sobre todo que se haga tu voluntad. Miren, cuando se pronuncia esa frase, Padre, que se haga tu voluntad, crean que ni la ha terminado de decir la frase cuando se está recibiendo la bendición de Dios, porque es una oración conforme
al corazón de Dios y conforme a la palabra. El domingo estábamos predicando en la iglesia. Le decíamos a la iglesia de que hay que buscar primero hacer la voluntad de Dios. Eso es buscar el reino de Dios. Y que la justicia y las añadiduras de Dios nos van a seguir, nos van a perseguir. Pero tenemos casos contrarios. Hay gente que anda en busca de añadiduras y no del reino de Dios y su justicia. Y cuando se anda en busca de añadiduras se cometen tantos errores como el yo decreto, el yo declaro. Y no hay respuesta. No hay respuesta. Miren, yo una vez escuché a una señora ministrar y le decía a la gente: te doy un corazón nuevo, lo decreto, porque tengo poder en lo que digo, decía. Miren qué tremendo. Y la vez pasada una hermana, platicando, me dice: es que nosotros tenemos el poder, por eso nosotros decretamos. Le dije que se fuera al hospital, que fuera a decretar ahí por todos los enfermos y que dejar el hospital vacío. No hay yo qué decirme, porque no hay una base bíblica, no hay un sustento. El yo decreto es una frase que debemos de erradicarla en la oración de cada creyente. El problema que tenemos es que hay gente que si ya no usa el yo decreto, ya no puede orar. Y esa frase como que les infla el pecho, como que los hace sentirse más espirituales y hace ver que ellos sí pueden decretar y que los demás tienen que ser los beneficiados. Esos son cuentecitos de camino real, mis amados. No estemos nosotros predicando el milagro. Prediquemos el reino de Dios. Y después todo vendrá por añadidura. Miren, no se afane por querer ver que los enfermos se levanten, que los paralíticos se sanen. No se meta en esos rollos, por decirlo de alguna forma. Usted predique la palabra y cuando usted esté predicando la palabra, los enfermos se van a levantar. Los milagros van a ocurrir porque usted está buscando o predicando el reino de Dios y las añadiduras vienen. No busque el milagro, busque el reino de Dios y su justicia y los milagros van a ocurrir por sí solos.